Cuando nosotros la pasamos con nuestra gente, hay veces que los latinos somos así, ¿verdad? Elegimos una casa del familiar y ahí nos vamos a reunir unas ciertas familias y a convivir. Y si usted convive sanamente, gloria al Señor, porque eso le agrada a Dios. La Navidad es algo para unirnos, es algo para especialmente para perdonar cuando hay algo dentro de nuestro corazón y hacer las paces con aquel que no me cae muy bien. Amén. Entonces, dígale al que tiene a su lado, emborráchate, hermano, dígale que se emborrache. Emborráchate, hermano, pero no de licor, dígale, sino del Espíritu Santo. Amén. Así dijo San Pablo, ¿verdad? Ya no se emborrachen con vino, dijo San Pablo. Ya no se emborrachen con vino. Más bien emborráchense de la presencia del Espíritu Santo de Dios. Que ese les va a traer más alegría que la que le da el alcohol. Amén. Ese le va a dar más alegría que lo que le produce una cerveza. Porque esa alegría va a ser pasajera. Pero la que le va a dar Cristo Jesús va a ser para siempre. Amén. Entonces hay que emborracharnos del Espíritu Santo. Mire, cuando aquí se llega el momento de la efusión del Espíritu Santo, digámosle al Señor, emborráchame de tu presencia. Cuando uno se emborracha en el Espíritu Santo, mi hermano, a usted le van a hacer una alegría tan intensa dentro del corazón que no, es algo tan precioso que ya muchos de nosotros hemos experimentado. Y cuando eso sucede en nuestra vida, el corazón hasta se le sanan muchas cosas que carga. Porque muchas veces en este tiempo, por ser un poquito frío, ¿cómo tiende uno a sentir depresión? Se tiende uno a sentir un poco como, bueno, yo no sé, cuando usted llega a trabajar, ¿verdad? Pero da piquitas ganas de sentarse ahí en el sillón un rato, y al rato, pues ya tiene sueño. Y en todo el día medio deprimido. Entonces, en estos tiempos es muy importante que el Espíritu Santo de Dios se mueva en cada uno de nosotros. Amén. Entonces, yo creo que María Santísima estaría encantada también pasar la Navidad con nosotros, en el medio de nuestra familia. Recuerden que ella fue la primera que vivió la primera Navidad. Porque ella fue ahí donde estuvo en el pesebre y ahí estaba el niño Jesús. Llegaron los pastores y glorificaron el nombre del Señor porque había nacido el Señor. Amén. Entonces María Santísima, encantada de que también nosotros dejemos a Jesús que nazca ahí en nuestra casa, en todos los corazones, y lo vivamos con alegría. Hoy voy a compartir un tema con ustedes. No es este el tema, nomás es una introducción. Porque el tiempo que estamos celebrando, ¿verdad? Pero no quise tomar un tema de lo que es el tiempo de Adviento, porque es siempre lo que estamos escuchando en la parroquia, ¿verdad? Entonces no quiero ser como repetitivo para no cansarlos mucho, ¿verdad? Amén. Entonces, el Señor me quiso regalar ese tema en esta tarde, o en esta noche, y el tema se llama sobre la parábola de los talentos. Y vamos a reflexionar un poquito sobre esta palabra en esta noche, para hacernos un pequeño análisis de nuestra vida y cómo estamos nosotros en esa disponibilidad de lo que el Señor ha entregado en nuestras manos. Porque a cada uno de nosotros, desde el día de nuestro bautismo, el Señor depositó algo en cada uno de nosotros. Y somos algo especial. Nosotros somos personas que el Señor en su gran misericordia quiso elegirnos, por eso estamos acá. Y quiso llamarnos por nuestro propio nombre, pero nos dio una responsabilidad. Y nos entregó algo a cada
cada uno de nosotros, en el cual nosotros tenemos que reproducir. Y a través de esta parábola de los talentos en el capítulo 25 del Evangelio de San Mateo, del versículo 14 en adelante, a los que están en Biblia o los que están apuntando, Mateo capítulo 25, versículos del 14 en adelante. Y dice así la bendita palabra de Dios. Escuchen también eso. Un hombre estaba a punto de partir a tierras lejanas y reunió a sus servidores para confiarles todas sus pertenencias. Al primero le dio 5 talentos de oro, a otro le dio 2, y al tercero solamente 1, a cada cual según su capacidad. Después se marchó. El que recibió 5 talentos negoció enseguida con el dinero y ganó otros 5. El que recibió 2 hizo otro tanto y ganó otros 2. Pero el que recibió 1 cavó un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su patrón. Después de mucho tiempo vino el señor de esos servidores y les pidió cuentas. El que había recibido 5 talentos le presentó otros 5 más diciéndole: Señor, tú me entregaste 5 talentos, pero aquí están otros 5 más que gané con ellos. El patrón le contestó: muy bien, servidor bueno y honrado. Ya que has sido fiel en lo poco, yo te voy a confiar mucho más. Ven a compartir la alegría de tu patrón. Vino después el que recibió 2 y dijo: Señor, tú me entregaste 2 talentos, pero aquí tienes otros 2 más que gané con ellos. El patrón le dijo: muy bien, servidor bueno y honrado. Ya que has sido fiel en lo poco, yo te confiaré mucho más. Ven a compartir la alegría de tu patrón. Por último vino el que había recibido 1 solo talento y dijo: Señor, yo sabía que eres un hombre exigente, que cosecha donde no has sembrado y recoges donde no has invertido. Por eso yo tuve miedo y escondí en la tierra tu dinero. Aquí tienes lo que es tuyo. Pero su patrón le contestó: servidor malo y perezoso. Si sabías que cosecho donde no he sembrado y recojo donde no he invertido, debías haber colocado mi dinero en el banco. A mi regreso yo lo habría recuperado con los intereses. Quítenle pues el talento y entréguenselo al que tiene 10, porque el que produce se le dará y tendrá en abundancia, pero al que no produce se le quitará hasta lo que tiene. Y a ese servidor inútil échenlo en la oscuridad de afuera. Ahí será el llorar y el rechinar de dientes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gloria al Señor. Estamos viendo una parábola donde todo se trata de reproducir o producir. Amén. Amén. Y la palabra nos cuenta de 3 personajes. ¿Cuántos personajes? 3. Dígale que tiene a su lado: ¿en cuál de los 3 estás, hermano? ¿O en cuál de los 3 quisieras estar? Y la palabra es bien clarita, ¿verdad? No tiene mayor explicación, ¿verdad? Pero vamos a tratar la manera de hacer un poquito de reflexión para que cada uno de nosotros nos vayamos haciendo quizás alguna pregunta en nuestra mente o en nuestro corazón y arrancar el año que viene a lo mejor con alguna nueva idea o con un proyecto nuevo o con algo que a lo mejor no pudo lograr usted este año. Y entonces dice la palabra de Dios que habían 3 personajes y ese personaje, el Señor vino
y les entregó algo. Y ese algo no era poquito, hermano, era mucho. Porque yo estaba estudiando un poquito sobre esto y dice que un talento de oro, dice que equivalía a 600 denarios. Y un denario era lo que ganaba un jornalero en el día. Perdón, no eran 600, eran 6,000 denarios. O sea, un talento de oro equivalía a 6,000 denarios. Y un denario era lo que ganaba un jornalero en el día. ¿Cuánto gana una persona aquí en el día? Un promedio de $100 para arriba, más o menos. Pues pongámosle de a 100, ¿no? Haga cuentas. $100 por 6,000 son $600,000 los que estaba equivaliendo un solo talento. Quiere decir que el que recibió 5 talentos estaba recibiendo aproximadamente $3 millones. Entonces, aquel que el Señor le regaló solo uno, aparentemente nos resulta a nosotros como poquito, pero era mucho. Porque $600,000 es bastante, ¿sí o no? Dígale que tiene a su lado, ya te regaló un montón el Señor, hermano. ¿Qué estás haciendo? Entonces vino el Señor y depositó esto en las manos de estas personas y se fue. Con el propósito que cuando aquel hombre regresara, esto lo hubieran trabajado y tendría que producir más de lo que habían recibido. Y a lo mejor muchos aquí dirán, hermano, pero es que yo no he recibido nada de parte del Señor. Y entonces, ¿qué voy a dar? ¿Qué voy a hacer yo si yo no tengo nada? Hermano, en uno de estos 3 personajes estás tú. En cualquiera de estos 3 personajes te encuentras tú y me encuentro yo. Yo no sé cuánto es la cantidad que el Señor te regaló para que tú trabajes en la viña del Señor. Hay un pasaje muy hermoso que me encanta y que el Señor me lo quiso regalar, y es de la multiplicación de los panes. Pero no está en los evangelios ni de Marcos ni de Mateo, sino que en el evangelio de San Juan únicamente se encuentra en el evangelio de San Juan en el capítulo 6, versículo del 5 al 10. Y ahí menciona que dice que Jesús estaba con aquel montón de gente, más de 5,000 personas. Y le dijo a Felipe, ¿cómo le vamos a dar de comer a esta gente? Y dijo Felipe, ni 200 denarios alcanzarían para darle de comer y luego ir a comprar aquí a los pueblos de alrededor, y no alcanzaría. Pero Jesús estaba probando, lo dice, para ver qué clase de fe tenía. Pero Andrés, el hermano de Pedro, dice que le dijo, Señor, oiga bien esto, hermano, qué precioso. Señor, le dijo, aquí no hay nada que comer, aquí no hay nada. Y es una muchedumbre que está aquí con nosotros. Pero allá anda un muchacho, le dijo. Allá anda un muchacho que solamente carga, le dijo, 2 pescados y 5 panes. ¿Pero qué es eso para tanta gente? Y miren qué precioso, hermano. Jesús le dijo, hagan que la gente se siente en grupitos de 50 o de 100 allí en la hierba y tráiganme los dos pescados y los 5 panes. Y Jesús oró por eso, hermano. Y eso se multiplicó para toda esa gente y sobraron 12 canastos. Yo como quisiera ser ese muchacho. ¿Cómo me gustaría ser ese jovencito que quizás salió de su casa con 2 pescados que preparó quizás allí en la cocina, medios asados?
y sus 5 panes que no sé qué sacrificio hizo para poderlos llevar. Pero cuando estaba ahí en ese lugar, hermano, ese pescado ya estaba frío. Y esos panes de seguro que ya estaban todos tiesos, hermanos, todos duros. Pero lo que hizo Jesús con lo que ese muchacho proveyó. ¿Nunca te has preguntado tú, mi querido hermano y hermano, el pan duro que llevamos de la tristeza, del dolor, de la depresión, de la carga en este mundo, Cristo lo puede convertir en una maravilla en la vida tuya y en la vida de los demás? Pero tenemos que depositarlo en las manos de Cristo Jesús. Entonces, cuando el Señor nos ha regalado, si un talento nos regaló, mi hermano, ese talento hay que ponerlo en las manos del Señor para que se reproduzca y para que pueda producir fruto en el Señor. Amén. Entonces, no importa cómo tú vengas, hermano, no importa cómo esté tu situación el día de hoy, pero Cristo puede agarrar lo que tú traes, pero cuando tú se lo quieres poner en las manos del Señor y estás dispuesto a dar lo que tú traes. Este jovencito, me imagino que cuando le fueron a decir, pudo haber dicho: yo no les voy a compartir mi pan si es el único que traigo. Esta es la comida que yo traje para mí, a lo mejor para mi papá o mi mamá que me anda acompañando, pero no es para ustedes. Pero este jovencito se despojó de lo que traía para que los demás también pudieran comer. ¿Cuántas veces tu familia, mi querido hermano, ha deseado comer del pan que tú tienes? ¿Cuántas veces tu familia ha querido comer de los pescados que tú llevas cuando vienes a la iglesia? Y muchas veces, hermano, mira, el talento lo has agarrado y lo has enterrado porque no abres tus labios para pronunciar la bendita palabra de Dios y que otro le llegue esa maravillosa noticia de Cristo Jesús. Y por eso muchas veces nuestra familia no está aquí el día de hoy. Nuestra familia a veces no ha llegado a los pies de Cristo porque tú y yo hemos callado y no hemos anunciado que el Señor está vivo y que Cristo vive en nuestro corazón. Amén. Porque yo estoy seguro que todos nosotros podemos hablar, ¿sí o no? Pregúntale que tiene a su lado: ¿tú hablas, hermano? ¿O te comieron la lengua los japoneses? ¿Y por qué callamos, hermano? ¿Por qué callamos? El Señor ha puesto algo en cada uno de nosotros y nosotros lo único que tenemos que hacer es que ese talento que el Señor nos regaló se pueda dar fruto y fruto en abundancia. Este jovencito se presentó ahí ante ellos, o lo llamaron, no dice la palabra cómo fue el asunto, pero lo importante es que lo puso al servicio del Señor. Hay otro pasaje que menciona también en el libro de Reyes, Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo del 1 al 15. Y dice la palabra de Dios que este hombre llamado Naamán era el comandante en jefe de un ejército grande. Pero este hombre dice que era leproso. Y cuando su familia se enteró que era leproso, dice que ahí en la familia de ese hombre había una jovencita que habían traído del pueblo de Israel. Una jovencita de 13, 15 años. Y esta jovencita le dijo a la esposa de Naamán, el que se había quedado lleno de lepra, y le dijo: si mi señor, o sea, tu esposo, fuera a Israel, le dijo, y fuera a visitar al profeta Eliseo, el Señor sanaría a ese hombre.
Y miren, la esposa dice, le contó a Eliseo, a este Naamán, y Naamán le contó a su jefe, y se fue a Israel a visitar al profeta, hermano, por el anuncio de otra jovencita. Qué precioso, hermano, cuando en nosotros el Señor ha depositado algo y nosotros lo transferimos a los demás. Y seguro que hay más de alguno hay por allí que desea oír de tus propios labios que tú lo invites a algo. Y esta jovencita no tuvo miedo, a pesar de que era prácticamente una niña. Pero en su momento ella dijo, yo voy a anunciar que hay un Dios vivo, que hay un Dios que tiene poder, un Dios que puede hacer las cosas. Y se atrevió, ¿no? Y cuando aquel hombre se fue para Israel, llegó donde estaba Eliseo, y Eliseo le dijo, ni siquiera se presentó ante él, sino que al criado mandó y le dijo, dile a Naamán que se vaya a meter allá al río, le dijo, el río Jordán, y se meta 7 veces. Y dijo aquel hombre, ¿verdad?, un poco soberbio, hay mejores ríos allá en mi tierra, ¿para qué me voy a meter a ese sucio todo, a ese río todo sucio? Pero los que andaban ahí con él le dijeron, pero si el profeta te hubiera pedido algo más difícil, tú lo hubieras hecho. Y lo lograron convencer, y aquel hombre se fue, miren, y se metió al río, hermano. Y cuando aquel hombre dice que se metió al río, dice que cada vez que aquel hombre se zambullía en el río, hermano, aquella soberbia se le iba quitando. Es que miren, nosotros muchas veces somos soberbios delante de la presencia del Señor. Y a veces el Señor nos dice algo y nosotros, reteniendo lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Este hombre, cada vez que se zambullía en el río, como que se le bajaban los humos que llevaba. Y cuando se metió la última vez, ese hombre salió, dice, con su piel como un niño, porque se atrevió a obedecer la bendita palabra de Dios. Amén. Entonces, hermanos, cuando el Señor ha depositado algo en nosotros, debemos de hacer lo posible para obedecer lo que el Señor nos está diciendo. Porque cuando nosotros recibimos los talentos de parte del Señor, pero no obedecemos lo que el Señor te está diciendo, entonces nuestra fe no crece y nuestra fe se queda bien enanita, y nosotros a veces no podemos desarrollarnos en el campo que el Señor nos está llamando a trabajar. Por eso es que muchos de nosotros a veces no pasamos de donde mismo, porque una vez que recibimos lo que debemos recibido de parte del Señor, lo estancamos y no sacamos la manera de que eso se reproduzca y eso crezca en nosotros. Pero cuando tú recibas algo de parte del Señor, que es seguro que el Señor ya te lo dio, entonces dile, Señor, ¿y ahora qué voy a hacer con esto que me diste? Porque no es para mí, sino que va a ser para los demás. Yo sé que muchos de nosotros estamos llenos de esos talentos del Señor. A lo mejor uno recibió 5, hermano, y a lo mejor recibió 2, pero a lo mejor no lo está produciendo como el Señor quiere que lo produzca. Y a veces solo somos sueños, hermano. A veces no le ponemos la atención al Señor y nos pasa como Naamán, que nos zambullimos en el río, pero no queremos soltar la soberbia que muchas veces cargamos, o a veces la pereza que nosotros cargamos. Y entonces no se da la fe que el Señor quiere que nosotros hagamos crecer en cada uno de nosotros, y entonces no producimos el fruto que se necesita dar en esta vida. Amén. Amén. Entonces yo lo quiero invitar en el nombre del Señor. Si usted quiere crecer, hermano, si usted quiere sumergirse un poco más en lo profundo con el Señor, no se le niega lo que el Señor le está llamando.
No entierre el talento que el Señor le ha regalado y lo meta ahí debajo de la cama, hermano. O lo vaya a enterrar ahí en la esquina de su casa. Porque ni sabe cuál es el problema grande, hermano. Que cuando usted y yo vayamos delante de la presencia del Señor, el Señor nos va a pedir cuenta de lo que el Señor le entregó, de lo que el Señor me entregó a mí. Mira, hasta en inglés que vamos hablando, ¿no? Amén. Entonces, cuando nosotros vayamos un día delante de la presencia del Señor, que nos va a tocar, no sabemos cuándo, pero nos va a tocar. Y el Señor te va a decir: ¿y el talento que te di? ¿Cuánto traes de más? Miren que el que llevaba uno dice que llegó delante del Señor y le dijo: yo sé que tú eres un hombre exigente, que quieres cosechar donde no siembras. O sea, todavía salió medio contestó el muchacho. ¡Qué bárbaro! Ve que los otros llegaron y le dijeron: Señor, pediste 5 talentos, aquí están otros 5 más. Y el Señor le dijo: ven a gozar la alegría de tu Señor, siervo bueno y honrado. Mira qué precioso, que cuando usted llegue delante de la presencia del Señor, el Señor le diga: vente para acá. Vente para acá, chiquita, te va a dar un abrazo y un beso. Bienvenido a la casa del Señor, porque lo que te di lo pusiste a trabajar y lo reproduciste como lo tenías que reproducir. Gloria al Señor, hermano. Pero cuando nosotros llegamos delante de la presencia del Señor y uno salga como este: no, Señor, a mí me diste esto, pero no me gustaba. Y por eso no lo trabajé. Y miren, la palabra de Dios pone un punto bien importante. Porque dice que ese hombre que recibió un talento le dijo al Señor: tuve miedo. ¿Qué le dijo? Tuve miedo. Y es que muchas veces por miedo, mi querido hermano, a veces no se hace lo que se debe hacer en este caminar con el Señor. Pregúntele al que tiene a su lado: ¿a qué le tienes miedo, hermano? ¿A qué le tienes miedo? Porque a veces lo que se necesita es que nos lancen a lo que el Señor nos está llamando. Amén. Yo cuando pasaron estos que recibieron el retiro de iniciación, cómo me encantan a mí los retiros de iniciación, hermano. Es que ahí es donde uno se encuentra con el Señor, y eso cuando uno se enamora con el Señor, cuando uno recibe su primer amor, hermano. Qué precioso es eso, hermano. Y ahí es donde nosotros nos empieza a depositar los talentos del Señor, y muchos de nosotros a veces despegamos y empezamos a producir mucho en lo que el Señor nos ha entregado a cada uno de nosotros. Pero hay unos que vienen y ahí lo tienen debajo de la almohada, hermano. Y todavía, miren, los soban todavía y dicen: ahí estás. Pero hay que tener cuidado, porque recuerde, le va a tocar que entregar cuentas, hermano. Y a muchos de nosotros nos cuesta estar polidos. Y ojalá que el Señor, ¿verdad?, no nos vaya a pasar como una águila. Yo creo que ya les he contado esta anécdota, pero a los que la han oído, y si no, pues se las vuelvo a contar para que se les quede bien, ¿verdad? Dice que había un rey que tenía 2 águilas, pero estas 2 águilas no volaban. Por más que intentaban hacerla volar, no despegaban. Habían creado ahí una casa de pichoncitas, y ya estaban grandes, ya tenían sus alas, sus plumas y todo el equipaje para poder volar, y no alzaban bonito. Entonces este rey dice que llamó a los mejores científicos de allá alrededor de su país, y vino un equipo de científicos especializados en las aves, ¿verdad? En las águilas. Y dice que aquellos hombres empezaron a hacer los preparativos con las águilas, y después de estar luchando ahí con ellas durante 6 meses, un águila dice que logró volar.
Y ahí dice que el rey se deleitaba en salir ahí al atrio de su palacio y ver volar aquella águila como volaba y venía nuevamente al jardín del palacio. Pero la otra águila no pudo volar por más que quisiera. Y pasó un tiempo, pasaron 6 meses, 1 año, y no pasaba nada con otra águila ahí. Nomás agarrar en la rama ahí, ¿verdad? Y para comer, y eso era todo lo que hacía. Pero una mañana dice que aquel rey se levantó y cuando vio, dice que las 2 águilas andaban volando. Y dijo, wow, ¿qué pasó aquí? Y mandó a llamar a todos los que trabajaban ahí en el palacio y ninguno le dio fe qué había pasado con la águila. Y el único que faltaba dice que era el jardinero. Y dijo, mándeme a llamar al jardinero. Y dice que vino el jardinero y le dijeron, ¿tú hiciste volar al águila? Y dijo el jardinero, sí. Wow, le dijo el rey, pero los científicos hicieron de todo con ellos y nadie la pudo hacer volar al águila. ¿Cómo lo hiciste? Y dice que el jardinero se rió y le dijo al rey, pues yo nomás agarré el machete, le dijo, y le moché la rama donde estaba, le dijo, y el águila volando. Y muchos de nosotros, hermanos, miren, necesitan que le mochen la rama, porque no quieren alzar bolillo, no quieren despegar la rama y ya están pegados. Amén. Dígale al que tiene a su lado, le mochamos la rama del mundo, dígalo, todavía la aguanta. Porque nos va a tocar que entregar cuentas, mi querido hermano y hermana, en el día del juicio final. Y qué feo sería que yo me presente delante del Señor y el Señor me diga, ¿y dónde está lo que produjiste? Porque yo te doté de algo. Yo te regalé un talento, te regalé 2 o quizás muchos. ¿Dónde está? Y usted le va a decir, es que mi esposa no me dejó. ¿O qué va a decir? O mi esposo no me dejó. ¿Con cuál excusa le va a salir? Porque ve que la parábola dice siervo inútil, dice, y perezoso. ¿Cómo le digo? Siervo inútil y perezoso. No voltea a ver al que tiene a su lado porque se va a enojar con usted. Loco le dijo, ¿verdad? Perezoso. No trabajaste lo que te di. Y ojalá no vaya a ser aquí entre este grupo que estamos, hermanos, que alguno de nosotros vaya a llegar un día delante de la presencia del Señor y le vaya a decir al Señor, aquí está el talento que tú me dices, exactamente como tú me lo entregaste, así te lo entrego, porque tú me entregaste. Qué tremendo sería eso, mi hermano. Qué tremendo sería llegar delante de la presencia del Señor y decirle, yo no quise trabajar, Señor, porque estuve bien. O yo no quise trabajar, Señor, porque yo andaba muy ocupado en otras cosas, pero menos en las tuyas. La parábola de la higuera también nos da una certeza sobre este punto. Que dice que Jesús quería, dice, hallar y comer higos en aquella higuera. El capítulo 21 de San Mateo, versículo 18. Dice que Jesús fue a aquella higuera, dice, y la esculcó, dice, de lado a lado, hermano. Y no le encontró ni un higo, hermano. Pero ni uno solo. Y Jesús tenía hambre de comer de los frutos de aquella higuera, pero no le encontró. Y Jesús maldijo aquella higuera. Porque no encontró frutos, únicamente le encontró puras hojas. Hay hermanos, miren que se miran, pero bien frondosos, hermanos, pero fruto, nada. Voltea a ver a que tiene a su lado, cómo terminaste frondoso, hermano. Ojalá si fuéramos hijos. Amén.
Porque muchos hermanos, puras hojas. Y qué bonito que el Señor venga y nos esculpe y diga, wow, qué hijos los que tú me diste. Porque quiere comer el Señor de los frutos que nosotros produzcamos en el Señor. Pero si nos pasa como este hombre que no se atrevió a salir del hoyo donde estaba, a salir de quizás del fango donde había caído, y excusas nos van a faltar. Algo nos vamos a inventar en ese momento para decir al Señor, yo no lo trabajé o no di ese fruto por esto y esto y esto. Pero el Señor no nos la va a valer. Porque si el Señor te regaló ese talento o esos muchos talentos que tú tienes, es porque el Señor confió en nosotros. Y porque dice, vio la capacidad de cada quien y le dio de acuerdo a la capacidad que cada persona tiene. Si alguien tiene muchos talentos, no lo envidiemos. Gloria al Señor. Alegrémonos con Él y trabajemos quizás el talento, uno que el Señor nos ha regalado. Porque nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y tanto el de 5 como el de 1 es importante para el Señor. Pero producir. No quedarnos allí rezagados o quizás resentidos. Porque vamos a entregar cuentas. Y yo quiero animar a todos los nuevos, a los que vivieron el retiro y a los que quizás están empezando a venir a este grupo de oración. Dios nos está llamando para cosas grandes. ¿Ven? Dios nos está llamando para cosas grandes. No solo para lo que estamos allí ahorita. El Señor nos está llamando para cosas maravillosas. Donde nosotros podamos conquistar la tierra prometida, así como aquellos que estaban dando vueltas en los muros de Jericó. Hermano, miren aquella gente como loca, ¿verdad? Porque estaban obedeciendo la palabra de Dios. Estaban produciendo lo que el Señor les había dado. Y ellos creyeron en esa palabra, estaban aferrados ahí, daban cuenta. Los demás decían, están locos. ¿Qué andan haciendo ahí? Pero ellos daban cuenta, hermano, porque la orden del Señor era que dieran cuentas, porque los muros iban a caer. Y por la obediencia a esa palabra de Dios, los muros se cayeron, hermano. Amén. Entonces nosotros estamos llamados para derrumbar esos muros y poder ver la gloria de Dios, hermano. La victoria está en el Señor. La victoria está en Cristo Jesús, pero nosotros tenemos que seguir creyendo y seguir avanzando en esta caminata con el Señor, no quedarnos allí donde estamos. Que estas fiestas navideñas no enfríen nuestro corazón, hermano, porque miren, ahí están las posadas y qué bonito todo esto, ¿verdad? De la costumbre que tenemos los latinos. Pero hay un pequeño problema. Lo convertimos en mucha comilona. Y ahí andamos que el champurrado, que el pan, que los tamales y que no sé qué, pero nos quedamos en eso. Y llegamos hasta el día del Año Nuevo, todos fríos en el espíritu, porque únicamente lo que pensamos es echarle la panza. Entonces, no dejemos apagar el fuego del espíritu. Nosotros hemos sido llamados para cosas grandes, pero hay que alzar bolido. Hay que alzar bolido y hay que despertar o desempolvar el talento que el Señor nos ha regalado. Ahora que llegue usted allá a su casa, mire, registre bajo la almohada, a ver si todavía lo encuentra ahí y dígale, échate empezar en la bolsa. Y diga, el Señor me lo regaló y ahorita, pues si no lo pongo tan en práctica, pues al menos lo va a cagar conmigo. Pero no lo deje ahí en la casa debajo de la cama, porque allí no va a producir nada. Lo que el Señor le regaló, mire, métaselo a la bolsa y luego lo carga ahí en el corazón. Amén. Para que produzcan en el Señor. Y cuando el Señor venga, que nos
encuentre bien despiertitos y bien preparados en el Señor, y le podamos decir así con la cara bien en alto, y decirle: Señor, aquí está lo que tú me diste, y yo produje más de lo que tú me regalaste. Que nos desgastemos en la presencia del Señor, hermano. Que a veces el cansancio y todo lo demás nos domina, pero nosotros en el nombre del Señor, recuerden, lo que estamos haciendo es por el Señor y para el Señor. Amén. Por último, voy terminando con esto. Recuerde que estos 3 que recibieron los talentos, en total recibieron 8 talentos. ¿Cuántos recibieron? 8. A uno le dio 5, a otro 2 y a otro 1. Y esos 8 talentos los reprodujeron en 15. Porque dice que el que le dio 5 reprodujo 5 más. Y al que le dieron 2, otros 2 más. Son 7. 7 y 8, ¿cuántos son? 15. Pero el Señor no agarró grupo en este caso. Porque qué bonito hubiera sido que el Señor hubiera venido y hubiera dicho: aquí están estos 8 talentos, trabájenlos y luego entréguenmelos. Y hubiera venido el grupo, ¿verdad? Y todos ahí: aquí está el Señor, nos diste 8 y te entregamos 15. Pues ni modo, 2 trabajaron y aquel que se hizo medio lagancito por ahí la hubiera pasado con los demás, porque así vamos a veces en este caminar del Señor. Hermanos, oren por mí, porque estoy pasando este problema, pero a veces tú no oras para nada, y quieren que todos los de intercesión oren por ti. No, esto va a ser personal. Amén. Entonces, no lo hizo en grupo, sino lo hizo individual. Y las cuentas se las pidió a uno por uno. La hermanita no va a entregar cuentas de su esposo. Pues, no, que vaya mi esposa, yo me quedo aquí en la casa. No, hombre, cuando él llegue a la presencia del Señor, ¿qué le va a decir? Él es personal. Lo que tú produjiste. No, es que yo no pude crecer porque mi esposa esto, o yo no pude crecer porque mi esposo esto. No, va a ser tú. También los muchachos que están aquí van a ser ustedes. Personal cada uno de nosotros, porque las cuentas van a ser propias. Y a lo mejor a tu papá le dieron un talento y tú recibiste 5 como joven. Gloria al Señor. Pero cuando llegues delante de la presencia del Señor, tú vas a entregar cuentas por lo tuyo y el otro va a entregar cuentas por ti. Amén. Y ojalá que lo que produzcamos en el Señor sea mucho y para la honra y gloria de su santo nombre. Amén. Yo lo quiero invitar que se ponga de pie. Vamos a orar en esta noche y le vamos a pedir al Señor que nos llene de su bendita presencia. Cierra sus ojos, vamos a entrar en esa sintonía. Y vamos a decir al Señor que haga con nosotros lo que Él quiera. Porque no sé cómo estamos en esta noche, pero qué mejor que el Señor haga lo que Él quiera hacer con cada uno de nosotros.